Hola mis estimados y estimadas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Álgebra. Hoy vamos a estar hablando acerca de las variaciones proporcionales. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Como dijimos, estaremos hablando entonces de variaciones proporcionales. Para ello nos vamos a apoyar de nuestra presentación. Y tal como hemos dicho entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de las variaciones proporcionales, de qué es una razón, una proporción y los tipos de variables que son directa o inversamente proporcionales. Primero definamos qué es una razón, y una razón no es más que una comparación entre dos cantidades. Se anota como una división o como una fracción correspondientemente y se lee en este caso A es a B, donde la primera parte A se conoce como el antecedente y la segunda parte B se conoce como el consecuente. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos arroz. Ahí usamos 2 tazas de agua por cada una taza de arroz y esa que está ahí es la razón justamente entre esas 2 tazas de ingredientes. Así de simple es como definimos una razón. Una razón lo que nos ayuda es a determinar ciertas cantidades, como en este ejercicio, donde tenemos que lo que ahorra una persona mensualmente es 7 es a 2, donde sus gastos son, aquí está, 7, y sus ahorros son 2. Nos preguntan entonces que si sus ahorros fueron de 168.000, ¿cuánto fue su sueldo? Pues bien, sabemos que aquí tenemos una constante, una proporción. Por tanto, el valor entre sus gastos y sus ahorros es 7 es a 2. Si lo pensamos, entonces el valor que nosotros podríamos tener entre sus ahorros y su sueldo, si lo pensamos en esta proporción, los ahorros seguirían siendo 2 y su sueldo sería 7 más 2. Por lo que la proporción entre su sueldo y ahorros es 9 es a 2. Por tanto, nosotros ya tenemos el valor de sus ahorros. El valor de sus ahorros que nosotros tenemos corresponden a 168.000. Lo que no tenemos es el valor de su sueldo. Pero sabemos que está en la proporción 9 es a 2. Perdón, sabemos que está en la razón 9 es a 2. Luego hacemos la correspondiente multiplicación y división, sabiendo que esto será 168.000 multiplicado por 9 y dividido en 2. Ahí hacemos, en este caso, el cálculo con una calculadora para poder hacerlo más rápido. 168 multiplicado por 9 y dividido en 2. Y ahí está. Entonces, su sueldo en esta ocasión fue de 756.000 pesos. Y ahí está entonces utilizadas las razones. En general, uno no tiende a utilizar las razones, sino que tiende a utilizar nuestro siguiente concepto, que es el concepto de proporción. Una proporción es una igualdad formada por dos razones, donde aquí está decimos A es a B como C es a D, o escrito de la misma manera, A es a B como C es a D, donde conocemos a los valores de A y de D como los extremos, y los valores de C y de D, que es lo que están al medio, justamente como medios. Existe también otra serie de razones, que es una igualdad cuando tenemos más de una. Como esta que está aquí, donde ahí va un signo de igualdad. Y ahí decimos que X es a Y es a Z, como A es a B es a C. Y ahí está. Y listo. O podemos decir X es a A, como Y es a B, como Z es a C. Y ahí está una serie de razones. Entonces, podemos tener un par de ellas haciendo una proporción o podemos tener una serie de ellas. Veamos entonces, si tenemos que 3 personas ejecutaron un trabajo y cobraron ese valor que está allí, ¿cuánto le corresponde a cada uno, tomando en cuenta que trabajaron 24, 18 y 10 días respectivamente? Supongamos entonces que la persona 1 es la que trabajó 24 días, que la persona 2 es la que trabajó 18 días y la persona 3 es la que trabajó 10 días. Con ayuda de esas ideas, entonces, nosotros podríamos decir que su sueldo o su pago, ¿cierto?, será proporcional a la cantidad de días que trabajamos. Por tanto, el pago de la persona 1 es proporcional a 24 días. El pago de la persona 2 es proporcional a los 18 días. Y el pago de la persona 3 es proporcional a los 10 días. Sabemos entonces que esto básicamente es una constante, ¿sí? Esta división vale lo mismo que esta división y vale lo mismo que esta división por la igualdad de fracciones. Dicho eso, entonces, también existe que esa proporción se va a mantener si es que los sumamos todos.
¿sí? Entonces, sabemos que el pago de la persona 1 más el pago de la persona 2 más el pago de la persona 3 corresponde a la suma de, o sea, es de igual manera a la suma de los días que trabajó la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Por tanto, entonces, la suma de los pagos deberá ser igual a la suma de los días trabajados por todas las personas, que en este caso será 52 días. 52 días, persona 1, persona 2 y persona 3. Ahí están los tres pagos. Tenemos entonces, los tres pagos sumados serán los 680.640 pesos, divididos en 52 días, lo cual es equivalente a la constante que estábamos hablando. Y entonces estos son 640.000 dividido en 52, lo cual da por valor a 13.089,2, lo vamos a dejar, pesos. Ahí está entonces lo que cada uno de ellos habría cobrado. Ahora entonces, sabemos que esa es la constante. Y ahora veamos, la persona 1, su pago es correspondiente a 24 días. Y sabemos que ese es el valor, entonces el pago será 24 por ese número que tenemos ahí calculado. El pago de la persona 1 será entonces los 13.089 pesos, 2 multiplicado por 24. Y eso da 314.140,8 pesos para la persona 1 que trabajó 24 días. De igual manera, para la persona 2 que trabajó 18 días, es el mismo valor, pero en este caso nosotros lo vamos a tener que multiplicar por 18. Por tanto, el pago para la persona 2 son 13.089,2 multiplicado por 18. Y eso será 235.605. Vamos a anotarlo bien porque ahí no se ven muy bonitos los números. Ahora sí, será entonces, dijimos, 235.605,6 pesos. Y por último, la tercera persona, también vamos a hacer el cálculo de inmediato, corresponderá al mismo valor pero multiplicado por 10. Por lo cual, la tercera persona ha obtenido 130.892 pesos. Y ahí está. Entonces, ahora si hacemos la suma de los tres valores, lo vamos a comprobar, deberíamos obtener el precio que cobraron en total las tres personas. Y efectivamente corresponde a los 680.640 pesos, aproximadamente, puesto que estamos trabajando con un par de decimales. Y ahí ya hemos hecho un ejercicio del reparto proporcional. Veamos entonces ahora los tipos de proporcionalidad. Existen dos tipos de proporcionalidad, las proporcionalidades inversas y las proporcionalidades directas. Diremos que dos variables son directamente proporcionales cuando el cociente entre sus valores se mantiene constante. Es decir, al hacer la división, tenemos una constante. En general, la gráfica va a ser una línea recta que pasa por el 0, 0 y que crece, obviamente, hacia arriba. A medida que una aumenta, la otra también aumenta de forma proporcional. Sabiendo eso, entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Tenemos el volumen de una esfera, varía proporcionalmente al cubo del radio. ¿Sí? Proporcionalmente al cubo del radio. Si con un radio de 3,5 centímetros el volumen es 179,6, determine el volumen cuando el radio es 5,33. Veamos. En este caso, entonces, sabemos que el volumen de la esfera varía proporcionalmente al cubo del radio. Es decir, el cubo del radio con el volumen de la esfera varían directamente. Es decir, esto corresponde a una constante. Y dijeron que si con un radio de 3,5 el volumen es 179,6 centímetros cúbicos, nos preguntan el volumen cuando el radio corresponde a 5,33. Por lo general, uno tiende a hacer una regla de 3 simple y hacer la multiplicación. No es la idea de cómo debemos calcularlo, porque esa idea, después a la hora de trabajar con inversa y con aquellas que se reúnen, déjala embarrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a encontrar esta constante. Esos valores los podemos calcular perfectamente, ¿cierto? 3,5 elevado al cubo, no es más que multiplicar 3,5 por 3,5 por 3,5, usted lo sabe, y eso corresponde a 42,875, y acá tenemos 179,6, esa será la constante. Podemos hacer entonces la división correspondiente y obtendremos que el valor de K o de nuestra constante es 0,2387, la vamos a dejar allí. Sabiendo ese valor de la constante, entonces ahora, si sabemos que el radio es 5,33 y nos preguntan el valor del volumen, sabemos que esto equivale a la misma constante, pero la constante ya la tenemos, 0,2387. Es decir, ahora sí, podemos hacer un pequeño trabajo. Está 0,2387, hacemos el cruce correspondiente y tenemos 5,33 al cuadrado dividido en 0,2387 es igual al valor del volumen que buscamos. Y hacemos nuestro cálculo sin ningún problema. Entonces, elevamos al cubo el valor de 5,33 elevado al cubo será 151,4194. Ahí está. Y lo dividimos en el valor de 0,2387 y eso nos da un valor de 634. Entonces, el volumen buscado es 634, agreguemos los decimales, 35 centímetros cúbicos. Y ya está. ¿Cómo lo vamos a resolver? Siempre haciendo uso de la constante de proporcionalidad. ¿Sí? No se olvide de ello. Hecha esa entonces, vamos a la proporcionalidad inversa. En el caso de la proporcionalidad inversa, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando su multiplicación sea constante. ¿Sí? Recuerde que en la directa la división era una constante y en este caso en la inversa la multiplicación es una constante. En general su gráfica es una curva hiperbólica que tiene esta forma y se dirige asintóticamente hacia los ejes, es decir, nunca toca ninguno de los ejes. ¿Sí? Esa es su gráfica entonces. Un ejemplo de esta proporcionalidad inversa. Es decir, que el costo unitario de una revista, tal como dice ahí, varía en forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la demanda de la revista. Ya, perfecto. Es decir, anotémoslo como costo de la revista con la letra C. Ese va a ser el costo de la revista, unitario. Y D lo vamos a denotar como demanda. Y sabemos entonces que el costo unitario de producción varía en forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la demanda. O sea, si multiplicamos la raíz cuadrada de la demanda por el costo, eso será una constante. Y ahí estamos diciendo que estos son inversamente proporcionales. Sabemos que el costo unitario, si el costo unitario de producción es 12 pesos, la demanda es de 25.000. Nos preguntan, ¿cuánto va a ser el costo si la demanda son 32.000? Veamos entonces, primero obtengamos la constante de proporcionalidad, sabiendo que el costo es 12 y que la demanda son 25.000, entonces la constante de proporcionalidad será la raíz cuadrada de 25.000, que usted la puede calcular fácilmente y corresponde a 158,1139, ahí estamos incluyendo todos los decimales, y lo multiplicamos por el valor de 12. Y ya está. Ese valor entonces es 1897,3666. Ese es el valor de nuestra constante de proporcionalidad. Dicho eso entonces, ahora nos preguntan el costo si la demanda se eleva a 32.000 ejemplares. Queremos saber el costo si es que la demanda ahora son 32.000 ejemplares, pero además sabemos que el valor de la constante ya lo tenemos y es 18,97, voy a usar solo dos decimales, 37. Por tanto, el costo será 1897,37 dividido en la raíz de 32.000. Y veamos a cuánto equivale eso que está allí. Entonces, ahora hacemos el cálculo correspondiente, 18.097,37 dividido en la raíz cuadrada de 32.000. Y eso será 10,61. Ahí está entonces. El costo corresponderá a 10,61 pesos.
Lo cual tiene mucha lógica, puesto que hemos aumentado la cantidad de ejemplares y por tanto debería disminuir el costo. Recordar que si son inversamente proporcionales, cuando uno aumente, el otro disminuye y viceversa. Y ya está, tenemos entonces la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Y entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos cuando tenemos ellas juntas, una variación conjunta. Cuando tengamos una variación conjunta, en general debemos seguir los siguientes pasos. Primero es establecer claramente las variables. Establecer cuál es la relación que existe entre las variables y formular con ello el modelo matemático. Luego debemos obtener el valor de la constante de proporcionalidad y resolver el problema. Esa es básicamente la manera en que se trabajan las variaciones conjuntas. Ahora entonces, hagamos este pequeño ejercicio. Dice que hemos ganado un concurso donde nos van a construir una casa de los sueños que tiene 300 metros cuadrados. Para terminarla en 60 días deben trabajar 6 personas en jornadas de 6 horas diarias. Si usted decide ampliarla a 400 metros cuadrados y aumenta la mano de obra a un total de 10 personas que realizarán jornadas de 8 horas diarias, ¿cuántos días tardarán en terminar su casa? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos bastantes variables. Partamos por definirlas. Vamos a definir como M2 los metros cuadrados. Perfecto. Vamos a definir como D los días. Vamos a definir como P las personas. Y vamos a definir como J el tamaño de la jornada. Tenemos ahí nuestras 4 variables. Nos preguntan entonces cuántos días se van a tardar en terminar su casa. Veamos cuál es nuestro modelo. ¿Sí? En relación a los días, ¿cierto? Los días respecto de las personas que trabajan. Si trabajan mayor cantidad de personas, ¿serán menor la cantidad de días o mayor la cantidad de días? Dado que si trabajan mayor cantidad de personas para igual valor de las otras variables, si trabajan mayor cantidad de personas, la cantidad de días baja, por tanto son inversamente proporcionales. Es decir, los días con las personas que trabajan son inversamente proporcionales. Es decir, D multiplicado con K vale una constante. Pero ahora, respecto de los días, que es la variable con la que estamos comparando. Respecto de los días, entonces, si aumentamos la jornada de trabajo, si aumenta la cantidad de trabajo, la jornada, ¿va a disminuir o aumentar la cantidad de días? Pues la cantidad de días, en este caso, también va a disminuir. Si trabajamos mayor cantidad de horas al día, menos días vamos a necesitar. Por lo cual, también son inversamente proporcionales. Y por último, si aumentamos la cantidad de metros cuadrados para igual jornada, igual cantidad de personas, la cantidad de días aumenta o disminuye, la lógica dice que aumenta y por tanto la cantidad de días trabajados con los metros cuadrados son directamente proporcionales, es decir, se dividen respecto de esta. Entonces, ya tenemos nuestro modelo matemático. El modelo matemático dice entonces que las variables día, persona y jornada son inversamente proporcionales entre sí. Mientras que la jornada, mientras que los metros cuadrados son directamente proporcionales a los días trabajados. Con ello entonces, claro, ahora podemos establecer nuestra constante de proporcionalidad, porque sabemos que con 300 metros cuadrados, 60 días, 6 personas deberán trabajar 6 horas diarias. Y ahí está entonces nuestro cálculo que nos va a determinar la constante de proporcionalidad. Me quedó ahí un poquitito fea esta línea, la vamos a mejorar. Ahí sí. Y hacemos el cálculo. Entonces tenemos 36, que será 6 por 6, multiplicado por el valor de 60, eso es 2160 dividido en 300, y por tanto el valor de nuestra constante de proporcionalidad, si es que usted quiere, será 216 dividido en 30, que es 7,2. Nuestra constante de proporcionalidad es 7,2. Y ya está. Tenemos la constante de proporcionalidad. Ahora entonces, nos preguntan y nos dicen que si queremos ampliar los metros cuadrados, es decir, ahora si nuestros metros cuadrados son 400, si además ahora tenemos 10 personas trabajando y además nuestra jornada es de 8 horas diarias, ¿cuántos días nos vamos a demorar?
sabiendo que nuestra constante de proporcionalidad es 7,2. Así que procedemos a despejar el valor de los días, que será 7,2 multiplicado por 400 dividido en 10 por 8. Y hacemos el cálculo. Será entonces 7,2 multiplicado por 400 dividido en 10 y dividido en 8. Y eso es 36. Así que la cantidad de días que vamos a demorar, habiendo aumentado los metros cuadrados a 400, pero también la cantidad de personas que trabajan a 10 y la cantidad de horas diarias trabajadas a 8, será entonces que demoraremos 36 días. Así es como vamos a trabajar entonces la variación conjunta. Y ya, mis estimados y estimadas estudiantes, con eso entonces tenemos las definiciones de razón, proporción y de las variaciones directas e inversas, así como el trabajo con variaciones conjuntas. Con ello, tenemos todos los contenidos que debíamos revisar durante el día de hoy. Y ahora entonces toca tu parte. Trabajarás con la guía de ejercicios que está en nuestra plataforma desarrollando algunos de los ejercicios. Cuando tengas dudas, por favor, consúltame y nosotros en nuestra próxima sesión nos dedicaremos a resolver los ejercicios que hayan tenido más dudas. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontraremos en la próxima ocasión. Que estés muy bien. Chao, chao.